Buen día. El día de hoy vamos a ver algunos tópicos esenciales del funcionamiento de la glándula tiroides. No es el tema que vamos a abordar ahorita algo de la morfología, pero está bien recordarla. Entonces aquí mostramos cómo, aunque difícil, se pueden palpar en algunas condiciones los bordes de la glándula tiroides detrás del cartílago del mismo nombre. ¿Sí? Y tiroides significa en forma de escudo. Entonces detrás de ese escudo cartilaginoso va este otro órgano en forma de escudo, que es esta glándula tiroides. Hay un eje hipotálamo hipofisiario tiroideo que está regido pues por acciones del hipotálamo, y el hipotálamo va a liberar hormona liberadora de la tirotropina o tiroliberina, ¿sí? Este ya habíamos mencionado que es uno de los péptidos más pequeños activos, tiene solo 3 aminoácidos y llega a receptores acoplados a proteínas GQ que están en las células tirotropas. Entonces las células tirotropas producen tirotrofina y tirotropina, que es la misma hormona, ¿sí? Tiene dos cadenas de aminoácidos, ¿sí? Y va a estimular a las células que ahorita vamos a ver de la glándula tiroides a través del acople a receptores que a su vez están acoplados a proteínas GS, aunque también se ha visto que hay receptores que se llegan a acoplar a GQ, pero parece interesante que en estas células tiroideas el incremento de AMP cíclico activa los mecanismos que propician la síntesis y liberación de estas hormonas tiroideas. Aquí vamos a decir T3 y T4 o teiodotironina y tetraiodotironina o tiroxina, ¿sí? Entonces, hay varios mecanismos de regulación de retroalimentación, ¿sí? Y entonces lo esencial es que hay asas de retroalimentación negativa, corta y larga. Entonces la corta actúa T3 y T4 inhibiendo la liberación de TSH o tirotrofina o tirotropina, ¿sí? Mientras que T3 y T4 modulan también la expresión de receptores a la tiroliberina en las mismas células de la glándula adenohipofisiaria o en el hipotálamo. Modulan la expresión de receptores que estimulan la liberación de las hormonas que van a llevar a que se produzcan las hormonas tiroideas. Hay muchos mecanismos adicionales de regulación, pero vamos a comentar algunos de los que se mencionan como relevantes. Entre ellos hay un factor inhibidor de la liberación de somatotropina que también funciona como factor inhibidor de la liberación de tirotrofina, ¿sí? Entonces este es la somatostatina, ¿sí? Ese es la somatostatina, que se produce esa somatostatina en el hipotálamo, pero también se produce en el intestino o en los islotes pancreáticos. Pues esa somatostatina, cuando alcanza el hipotálamo, además de inhibir la liberación de hormona del crecimiento, también inhibe la liberación de tiroliberina. Otro efecto que modula la liberación de tiroliberina es el frío, ¿sí? En las temporadas en las que hay una temperatura ambiental más baja de la habitual, se estimula la liberación de tiroliberina y con eso la liberación de tirotrofina y con eso las hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces es algo también importante. Hay otros fenómenos que son importantes en condiciones fisiológicas, por ejemplo, aunque sabemos que el yodo es esencial, y más adelante vamos a ver los detalles por los cuales es que es esencial el yodo o el yoduro para producir hormonas tiroideas, ¿sí? El excesivo aporte de yodo puede inducir unas asas que pueden durar hasta un par de semanas que inhiben, ¿sí? Que inhiben la liberación de tiroliberina y de hormona estimulante de tiroides. Entonces dice que hay una autorregulación por exceso de yodo y a eso se le llamó también fenómeno de Wolff-Chaikoff, ¿sí?
Y en algunos casos, en gente sobre todo que tiene trastornos tiroideos, ¿sí? El excesivo aporte de yodo hace que se produzca todavía más T3 y T4, y en estos casos se habla de otro fenómeno que se llama fenómeno de Jod-Basedow, pero pues vamos a revisarlo después en patología. La verdad es que para este punto nada más quiero recalcar en ustedes que además de las hormonas que participan en el eje de regulación hipotálamo, células, perdón, tirotropas y células tiroideas, pueden actuar la somatostatina, el FAIO y el aporte de yodo como reguladores de la liberación de hormonas tiroideas. Ok, la secreción de tirotrofina por las células tirotropas del adenohipófisis entonces se regula por aquello que produce el hipotálamo, que produce pues de base tiroliberina, ¿sí? Y esa tiroliberina va a llegar a receptores acoplados a proteínas GQ, activa la fosfolipasa C, a partir del PIP2 se libera diacilglicerol y P3 y aumentan los niveles de calcio y la actividad de la proteína sinasa dependiente de calcio, la fosforilación de proteínas, y hay varios efectos, entre ellos que desde los núcleos se lea y se liberen más RNA mensajero a partir de los genes para las cadenas de tirotrofina, y que la tirotrofina por este incremento de calcio se libere de los gránulos en donde estaba guardada para que esta hormona estimulante de tiroides, tirotropina o tirotrofina, alcance la glándula tiroides. Una vez en la glándula tiroides, pues si recuerdan, está constituida por muchos tipos de células, pero aquí las relevantes son aquellas que forman los folículos, que es común se observen en el tejido eh, de la glándula tiroides, ¿sí? Entonces podemos aquí, estoy marcando unos acinos, ¿sí? Y entonces esos acinos forman unas regiones en las que se observa coloide, ¿sí? O sea, es una solución más parecida a lo mejor a algo como gelatinoso, y entonces está rodeado por unas células epiteliales cuboidales, que es en donde ejerce principalmente su efecto la tirotrofina o tirotropina, ¿sí? Entonces esta es un órgano además que tiene un alto aporte sanguíneo de 4 a 6 mililitros cada minuto por cada gramo de la glándula tiroides. Y esa célula cuboidal que está eh, aislando pues a ese contenido coloidal, ¿sí? Va a tener entonces una cara en donde esté actuando la hormona estimulante de tiroides, va a aumentar los niveles de AMP cíclico, ¿sí? Y eso va a tener muchos efectos. ¿Cuáles son de los efectos esenciales que tiene? Pues se dice, por ejemplo, que estimula la producción de unas proteínas que se llaman bombas de yoduro, ¿sí? Y que hacen cotransporte de yoduro con sodio, ¿sí? Ese yoduro, una vez dentro, va a ser transportado hacia la región en donde está el coloide, ¿sí? Esta es la región en donde está el coloide, y allá, por acción de una peroxidasa, ¿sí? Se va a habilitar para que pueda iodar a otra proteína, ¿sí? Una proteína que también cuando la TSH aumenta el MP cíclico se lee más, sí se libera más, y es una proteína que tiene muchos residuos de tirosina, un aminoácido que vieron ya en clases anteriores de bioquímica, y todos esos residuos de tirosina tienen la capacidad de acoplarse en presencia de yoduro y formar monoyodotironina, diyodotironina, triyodotironina o tetrayodotironina, ¿sí? Una vez que se forman dentro de esa misma proteína que se llama tiroglobulina, se endocitan desde el coloide, o sea, vuelven a entrar hacia la célula, se forma una gota coloidal, y esa es escindida, es decir, rota pues por proteasas que van a liberar de esa cadena de aminoácidos, van a liberar
diiodotirosina, monoyodotirosina, que generalmente se puede reciclar, ¿sí? O tioyodo tironina y tetrayodotironina, que van a secretarse al torrente sanguíneo para que tengan acción en muchos órganos. Aquí está otra caricatura de lo que ocurre. Aquí lo único que pasa es que ahora fíjense que al contrario de la pantalla anterior, de este lado está el extremo sanguíneo por donde llegó TSH, ¿sí? Y en este extremo está la parte coloidal del folículo, ¿sí? De este lado está la parte coloidal y entonces lo que pasa es que entra el yoduro otra vez. Fíjense, el yoduro pasa hacia el coloide por una serie de proteínas, entre ellas una familia de pendeínas, se llaman, ¿sí? Que hace pues que este proclive a oxidarse y que esté listo para iodar, dijimos, a los residuos de tirosina en la tiroglobulina. Fíjense, aquí está, en el núcleo se lee el gen, se produce tiroglobulina, ¿sí? Y esa tiroglobulina va a hacer que va a ser yodada en presencia pues del yodo activo para ello, y después, ya que observamos que va a haber muchos residuos de tirosina iodados, pues se pueden conjugar y hacer en algunos momentos. Por ejemplo, aquí vemos tironina y aquí tetraiodo tironina o tiroxina, pero están todavía pegados a la cadena de aminoácidos de donde provenían, se endocitan, se hace una proteólisis, se rompen y se liberan a la sangre otra vez, ahora sí como T3 y T4 desde esta célula. En las glándulas tiroides se pueden almacenar hasta por 2 meses. Esto es importante, ¿por qué? Porque generalmente una persona que empieza a manifestar disminución de los efectos de hormonas tiroideas es porque ya pasaron un par de meses de que estaban depletadas o en disminución sus niveles de hormonas tiroideas, ¿sí? Y se generan hasta 30 moléculas de T3 o T4 por cada molécula de tiroglobulina que produce esa glándula tiroides. Les comentaba que a partir de la tiroglobulina se obtienen pues T3 y T4. Esta es una imagen completa de una molécula de tiroglobulina, de la cual se puede tener 134 tirosinas con 8 a 10 tironinas, y dijimos que podíamos obtener varias moléculas de T3 o T4 de ellas, ¿sí? Entonces aquí está nada más para que observen las estructuras. El aminoácido tirosina, ¿sí? Como a veces puede ser yodado en una posición y se llama monoyodotirosina, si está en 2, diyodotirosina, y cuando reacciona con otra tirosina que está muy cercana, ¿sí? Forma un enlace y se quedan con un doble anillo aromático cuando se desprende del otro sitio, y entonces puede tener ya ahora sí 3 yoduros y llamarse triiodotironina, ¿sí? Si los dos yodos están expuestos en el anillo externo, se dice que es una triiodotironina reversa. Y si los 4 sitios que se pueden yodar están unidos a yodo, entonces se habla de tetrayodotironina o tiroxina. Y estos se liberan de la cadena básica de tiroglobulina a través, dijimos, de proteasas lisosomales de esas células. Una vez, la mayoría de la hormona que se produce y se libera al torrente sanguíneo desde la glándula tiroides es T4, ¿sí? Sin embargo, mucha de ellas es eh, proclive a ser metabolizada, ¿sí? Por enzimas, o incluso en ocasiones se desyoda en algunos puntos por procesos no enzimáticos, ¿sí? Y se transforma en T3 o en T3 reversa. Es importante esto de diferenciar entre la T3 y la T3 reversa, porque la T3 es bastante activa biológicamente y la T3 reversa no es tan activa, tiene mucho menos afinidad y efecto sobre los receptores de hormonas tiroideas, ¿sí? Aquí están entonces, la T3 es muy activa, la T3 reversa
poco activa y tanto la T4 como las T3 pueden ser metabolizadas por procesos en los cuales se les une un grupo funcional inactivante, digamos, como puede ser sulfato, algunos glucurónidos, o debido a que se desaminan, que se les quita un grupo amino y se convierten en sustancias que son poco activas sobre los receptores que vamos a comentar en diapositivas adelante, ¿vale? Otra cosa importante, habíamos dicho que las hormonas tiroideas pertenecen a un grupo de hidrofóbicas, ¿sí? Un grupo de hormonas hidrofóbicas, y entonces estas están T4 puede estar libre y ligada a proteínas, pero mucha de ella está entonces unida a proteínas. ¿Y a cuáles proteínas se une? Pues tiene a una proteína que es una globulina de unión de hormonas tiroideas, sí, pero también se puede pegar a la albúmina y a la paralbúmina o transtiretina. ¿Sí? ¿Cuál es la que tiene el efecto biológico? Pues siempre la que va a tener el efecto biológico es la que pueda llegar a alcanzar a los receptores a partir de esa T4 que esté libre en el plasma. ¿Sí? Fíjense, algo importante aquí es que esa libre en el plasma también es la que es responsable de inhibir, ¿sí? De inhibir la actividad de la adenohipófisis para que deje de producir hormona estimulante de la tiroides, ¿sí? Entonces eso es algo importante. Podemos tener una glándula tiroides que produzca mucha TSH, pero si no hay T3 o T4, no va a haber una asa de inhibición de esa y va a seguir habiendo mucha hormona estimulante de tiroides, y dijimos que es tirotrópica y también tirotrófica. Entonces, si es tirotrófica, puede hacer que aumente el número de células y el volumen de nuestra glándula tiroides sin que esté produciendo T4, y entonces si no hay T4, no hay inhibición sobre la hipófisis, hay mucha TSH y hay unas glándulas tiroides muy grandotas con mucha TSH que le está estimulando, pero muy poquita T3 y T4, ¿sí? Entonces, tienen que tener en mente pues que hay una asa que eh, que produce la hipertrofia, hipersecreción, hiperplasia, la TSH, y que solamente es regulada, y solamente es inhibida si hay una producción adecuada de T3 y T4 y la adenohipófisis está haciendo sensible a esos niveles altos de T3 y T4. Las acciones de las hormonas tiroideas se dan a través de sus receptores, pero dijimos que son hormonas que son hidrofóbicas, ¿sí? Entonces, si son lipofílicas, generalmente atraviesan la barrera que constituye la membrana celular, ¿sí? Llegan y actúan en muchas células, ¿sí? Y lo hacen a través de muchas veces, si es T3, directamente unirse a algunos elementos de respuesta a hormonas tiroideas, y si es T4, muchas veces tras desyodarse y convertirse en T3, es decir, T3 es muy relevante porque a pesar de que en la sangre puede haber a veces más T4, al final los efectos son la mayoría dados por acción de la T3. T3 se dice que es 10 veces más potente biológicamente hablando que T4, y entonces llega a estos elementos de respuesta a hormonas tiroideas, que no son más que pedazos de DNA con proteínas, ¿sí? Un receptor retinoide X y una proteína que se llama así receptor de hormonas tiroideas, y todo esto constituye elemento de respuesta a hormona tiroidea, y entonces hace que esta célula cambie la manera de leer su DNA y de producir entonces RNA mensajero, y pues modifica la síntesis de proteínas para modular el crecimiento, el desarrollo del sistema nervioso central. En el aparato cardiovascular aumenta el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo a los tejidos, la frecuencia cardíaca, la fuerza con que el corazón se contrae, aumenta también la frecuencia respiratoria, y también tiene efectos en el metabolismo que vamos a comentar un poco más adelante. Aumenta el número de mitocondrias, muchas proteínas de varios sistemas energéticos dentro de las células, aumenta la síntesis de proteínas y aumenta el metabolismo basal.
Sí, entonces si tuviéramos que hacer una lista, cuando menos los efectos de T3 y T4 que tenemos que tener en mente eh, eh, todo el tiempo, son que pueden modular la lipólisis y la lipogénesis, ¿sí? Se puede modular ambas cosas. Modula, de hecho, la producción y la limitación de adquisición de lípidos para algunos adipocitos en diferentes regiones del organismo, ¿sí? Modifica la gluconeogénesis, ¿sí? ¿Cómo la puede modificar? Pues puede estimular la gluconeogénesis y aumentar la absorción intestinal de glucosa. Favorece la síntesis de proteínas. Hay muchos sistemas de proteínas que son interesantes y los modula positivamente la presencia de T3 y T4, por mencionar algunos, podemos decir que la miosina, las proteínas GS, los receptores beta-adrenérgicos son modulados positivamente por la presencia de T3 y T4, también la producción de receptores LDL en el hígado y la captura pues de LDL con el colesterol que trae en el hígado es eh, modulada por la presencia de T3 y T4, modula la mielinización, favorece la mielinización, ¿sí? Incrementa la diuresis, el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Favorece la función reproductiva y lo comentamos porque hay gente que puede tener problemas con la fertilidad y el problema puede ser producto de una disminución de hormonas tiroideas, ¿sí? También puede haber modulación del crecimiento lineal, el desarrollo y la maduración ósea por la presencia de T3 y T4 y también podemos tener casos de anemia en los cuales lo que está alterado esencialmente es la producción de hormonas tiroideas porque modula la eritropoyesis, ¿sí? Aunque generalmente se centra uno como médico y tiene en mente que las hormonas tiroideas modulan el metabolismo y si hablamos del metabolismo celular pues sabemos que los efectos más importantes de T3 y T4 son incrementar el número de mitocondrias, ¿sí? Aumentar algunas proteínas como las sodio-potasio TPasas, las proteínas de desacople de la cadena fosforilativa y esos efectos biológicos generalmente inducen una mayor liberación de calor y una mayor tasa de metabolismo basal, es decir, que alguien con unos niveles altos de T3 y T4 van a tener una quema de calorías y un desprendimiento de calor del organismo mayor que alguien que tiene niveles normales y al contrario, alguien que tiene niveles bajos de T3 y T4 es común que sea alguien que se percibe con frío o tiene ese síntoma, ¿no? Se siente frío y tienden a tener procesos que los llevan a obesidad porque sus requerimientos diarios de energía son muy bajos. Entonces, estos son esencialmente los efectos que podemos mencionar. Aquí están en una tabla, pero sobre los metabolismos, perdón, los efectos que hay en los metabolismos de carbohidratos, de proteínas, de lípidos y en la termogénesis. Como pueden ver, el incremento de T3 y T4 generalmente aumenta todos estos, el metabolismo de todos estos y incrementa hasta un 50% la tasa metabólica basal. Por eso también a veces se administra entre T3 y T4 con la idea de aumentar el metabolismo basal y bajar de peso sin cambiar otro tipo de hábitos. Lo que hay que tener muy en cuenta para este tipo de intervenciones es la modulación de las tasas. Vamos a comentar ya para finalizar algunos casos de enfermedad tiroidea, pero que nos pueden llevar a que entendamos algunas funciones esenciales de las hormonas tiroideas, ¿sí? Y entonces cuando alguien tiene hipertiroidismo, dijimos que lo que vamos a observar pues va a ser alguien que tiene mucho calor, que tiene una síntesis de proteínas mayor que la mayoría de los individuos, entonces tienen un pelo que se nota brilloso, muy bien en las faneras, que las uñas,
los cabellos, observan los vellos, se observan engrosados y bien formados, tienen una condición que se llama retracción palpebral, parece que se les salen los ojos y tuvieran algo que se llama exoftalmos, pero después van a aprender que no es catalogado así como un exoftalmo, sino tienen más bien una retracción palpebral que hace que parezca que los ojos se ven saltones, ¿no? Hay otras características, incluso pues va a haber una frecuencia cardíaca elevada, ¿sí? Y va a haber algunos otros trastornos en algunos casos que por tiempo no vamos a detallar, pero pueden alterar casi todas las ondas. Hay unos trazos comunes en las ondas P y pues la frecuencia cardíaca elevada sería algo lo más común. Dentro de este hipertiroidismo podemos encontrar que se dé hipertiroidismo pues porque hay un tumor que está produciendo muchos T3 y T4, muchas células que están produciendo T3 y T4, ¿sí? Y, hay mucha disposición de yodo que se está procesando, ¿sí? para producir T3 o T4, y hay otras condiciones especiales como la enfermedad de Graves, en donde lo que ocurre es que hay autoanticuerpos contra el receptor de la tirotrofina y tirotropina que los estimulan y entonces estimulan a las células tiroideas para que si hay disposición de yodo sobre todo pues se produzca mucha T3 y T4 y observamos bocio, dice, una piel lastimada, que puede además tener líquido de abajo, podemos observar inyecciones escleral, proptosis por la retracción palpebral, dijimos, y alteraciones distintas en la piel que si bien no se ve afectada en los estratos, bueno, el número de estratos, digamos, algunos estratos sí se ven adelgazados y pueden haber lesiones por esto. Y al contrario, podemos observar que cuando hay hipotiroidismo, es decir, cuando hay una disminución en la concentración de hormonas tiroideas, puede ser por diferentes razones. Puede ser simplemente porque no hay yodo en la dieta, ¿sí? Eso es muy raro. Vamos a comentar después si quieren algunas condiciones en las cuales hay disminución de yodo, ¿sí? Pero lo que observamos es comúnmente una condición que se llama mixedema, ¿sí? Y pues es alguien que tiene frío, a veces observan cambios en la voz, tiene como una baja síntesis de proteínas en las faneras, cabello y uñas quebradizas, tiene una frecuencia cardíaca baja, un gasto cardíaco disminuido, aumentan de peso, ¿sí? Se elevan colesterol y triglicéridos y puede haber otros ejes endocrinos alterados y por ejemplo aquí también puede ocurrir algo que se llama amenorrea y galactorrea en algunos pacientes y no necesariamente tiene que ver con un trastorno eh, en la acción de la prolactina o la dopamina como vimos anteriormente. Otra condición especial que nos conduce a hipotiroidismo ahora es la tiroiditis de Hashimoto, en la que se producen anticuerpos también, pero que en lugar de activar a los receptores de la TSH, ahora los inactivan, ¿sí? Y entonces los bloquean, entonces no produce hormonas tiroideas la célula tiroidea y se observa este hipotiroidismo. Por último, les comento nada más que aunque parezca pues algo difícil de entender, ¿sí? Todavía en Asia y en África hay mucha gente afectada por que no es obligatorio el aporte de yodo en la sal como en nuestro país o en algunos otros países en donde está descrito esto, ¿sí? O más bien donde es obligatorio esto y hay países en los cuales sigue habiendo una alta incidencia de una condición médica que se llama creatinismo, que es por deficiencia de yodo en la dieta y deficiencia de yodo durante el desarrollo, entonces limita tanto sus funciones cognitivas, el desarrollo del sistema nervioso central, la talla se ve limitada, ¿sí? Son gente que muchas veces tienen macroglosia y babean también y pues entonces muchos
Incluso endocrinólogos encontrarán que en el ámbito médico se atreven a bromear, no sé si bien o mal, pero dicen que uno de los insultos más grandes y elegantes que puede tener un médico es decirle a una persona cretino, porque las manifestaciones, signos y síntomas clínicos que tiene alguien con cretinismo, pues no se le desean a alguien y son de gente que tiene dificultades, pues ya les dije, para controlarse, para pensar, para lamentablemente están pues limitados en muchas de las esferas de desarrollo que puede tener un ser humano. Entonces, hasta aquí terminamos y nos vemos después para resolver sus dudas.